Entonces, hasta ahí recuerden este ejercicio, ¿cierto? Sí, profe, Buenas. esa es la nueva de Andrés y Beto. Esa vuelta. Ahí vamos entonces. Vamos a entrar a ver entonces ahora lo que concierne a dinámica relativista. Hasta ahí se podría decir que es como la parte de la cinemática en la relatividad. Si ustedes recuerdan, por allá en física uno veía cinemática, dinámica y después entraba energía. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vimos la parte de cinemática, ahora vamos a ver lo que concierne a la parte de dinámica. Partiendo del concepto de movimiento lineal o cantidad de movimiento, ¿recuerdan a qué hace referencia ese concepto? ¿A qué hace referencia? Buenas, ¿alguien sabe a qué hace referencia a eso? ¿Nadie? ¿Eso no es como lo del imán? ¿O no? Uy, terrible. Se lo ve por allá en física 1. ¿No la recuerdan? Ay, ay, ay. He pensado evaluar física 1 en física 3 a ver si cómo les va. ¿Ustedes qué dicen? ¿El profesor ya no la viste esa ecuación? Esta ecuación obvio no la han visto, no que esta es la versión relativista, pero la versión de la cantidad de movimiento lineal, normalita, clásica, obvio, la tienen que conocer. A ver, se dice que un objeto o un sistema tiene momentum cuando es un objeto con masa y se mueve. Es el producto de la masa por la velocidad, ¿lo recuerdan o no? Terrible. Bueno, entonces les cuento. Resulta que esa cantidad es el producto de la masa por la velocidad. Acá, relativistamente, de la parte de la relatividad especial, se define del siguiente modo. Adquiere como una misma forma, pero está metido el factor de Lorentz. El momentum o la cantidad de movimiento es igual al factor de Lorentz por la masa por la velocidad. El factor de Lorentz, pues, es este que está aquí. Bueno, lo que quiere decir que acá las cantidades como tal, pues, están experimentando eh, Maruán. 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 Sí, profe, ya me acordé que con la cantidad de movimiento fue que Newton comenzó con la teoría de la, ¿qué? Con lo que planteó las leyes de Newton al principio, que antes no era masa por aceleración, sino que era cantidad de movimiento sobre tiempo. Sí, exacto, y más o menos va por ese lado, sino que primero se define la cantidad de movimiento, que es el producto de la masa por la velocidad. Bueno, y luego de ahí, ya teniendo la expresión para el momentum relativista, pues definimos fuerza. La fuerza es igual a la variación del momentum con respecto al tiempo. ¿Listo? De esa definición nosotros podemos sacar lo siguiente, y es que en la expresión aparece masa por velocidad sobre el factor de Lorentz, por el factor de Lorentz. Repucha. Bueno, del caso, en esta expresión resulta que al derivar, allá en la parte clásica sacábamos la masa como si fuese una constante. Aquí no. Resulta que cuando nosotros hacemos ese cálculo de la fuerza relativista, la masa puede variar en el tiempo y eso es lo que ustedes ven acá. Primero, masa por la variación de la velocidad en el tiempo, esto sería algo equivalente a masa por aceleración, pues teniendo en cuenta los efectos relativistas, más la velocidad por la variación de la masa en el tiempo. Esto de acá me está diciendo a mí que la masa varía en el tiempo. Cuando yo acelero un sistema y lo llevo a velocidades muy altas, cercanas a las de la velocidad de la luz, yo estoy sometiendo a cambios de masa al sistema. Más exactamente estoy haciendo que la masa crezca. Ese concepto se le llama masa relativista. Y pues nosotros no vamos a profundizar demasiado en el tema porque pues no nos da el curso para eso, pero sale de analizar esta expresión de aquí. Bueno, si yo necesito llevar a una masa a una velocidad muy alta, la necesito acelerar.
Lo que yo voy a encontrar es que esa masa, entre más cercana esté a la velocidad de la luz, más difícil va a ser acelerarla, más difícil va a ser empujarla. ¿Me hago entender? Porque nada puede superar la velocidad de la luz. Sí, porque ahí uno podría decir, bueno, si yo necesito llevarla hasta la velocidad de la luz, yo tengo que darle una cantidad de energía brutal. Además de que esa masa empieza a tender a infinito. Entonces, se hace cada vez más difícil. Bueno, hagamos un ejercicio acá para ir colocando en contexto. Dice, un electrón que tiene una masa de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos se mueve con una rapidez de 0.75 veces la velocidad de la luz. Encuentra la magnitud de su cantidad de movimiento relativista y compárela con el valor de la cantidad de movimiento calculada a partir de la expresión clásica. Hay que calcular el momentum relativista y compararlo con el clásico. ¿Listo? La partícula que vamos a utilizar para eso es el electrón. Entonces ya vimos que el momentum según la relatividad queda dado por esta expresión. Masa por velocidad sobre la raíz de 1 menos la velocidad del electrón sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Este es el factor de Lorentz. Luego, pues yo reemplazo. Acá va a ir la masa del electrón y abajo va a ir la velocidad a la que va el electrón. Si ustedes pueden ver en el desarrollo acá arriba, resuelven para la velocidad de la luz, colocan 3 por 10 a la 8, ¿listo? Mientras que abajo en el denominador dentro del radical se deja indicado y se resuelve el cuadrado para poderlo simplificar con este que está en el denominador. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Eso ya va muy ligado a la pericia algebraica que usted tenga o la pericia matemática, porque uno lo que hace es identificar que hay cantidades que en el desarrollo pues se van a simplificar. Entonces no hay necesidad de colocarlas en su expresión numérica, como el caso de la velocidad de la luz ahí. Entonces pues eso hace fácil los cálculos y bueno, eso da algo así como 3.1 por 10 a la menos 22 kilogramos metros sobre segundo. Ese es el momentum relativista. Desde la mecánica clásica, simplemente es multiplicar el producto de la masa del electrón por la velocidad. Y eso da algo como 2.05 por 10 a la menos 22 kilogramos metros por segundo. ¿Listo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que la diferencia entre el cálculo de la física relativista y la clásica es algo importante o es despreciable? Es importante. ¿Es importante o despreciable? Analícenlo bien. Buena pregunta, bro. La diferencia entre esas dos cantidades del cálculo de la física relativista a la física clásica, ¿es una cantidad o una diferencia importante o es despreciable? Pues, Despreciable. ¿Por qué, Omar? Listo, es una cantidad pequeña, ¿sí o no? Pero lo que realmente usted está comparando es esos dos valores, el valor desde la física clásica y el de la física relativista. Y si observa, ambos tienen el mismo orden de magnitud. Entonces, lo que usted necesita analizar está en el mismo orden de magnitud. ¿Es importante la diferencia de esas dos cantidades? pues siempre bastante, bro. Ahí entonces sí diría bastante. Ahí sí. Yo ya hice el cálculo y la diferencia entre esas dos cantidades es el 30%. ¿Es importante una diferencia de 30%? Exacto. A pesar de que la escala es muy pequeña, esa es una escala que, primero que todo, para una partícula común, el electrón, sí es importante, porque es que el electrón es una vaina pequeña, ¿sí o no? Y lo otro es que la diferencia entre las dos cantidades se hace restando el que está arriba menos el que está abajo, dividiéndolo sobre el que está arriba. Es un cálculo como cuando uno hace el cálculo del error, lo multiplica por 100. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Sí. Sí, señor. Entonces, esa razón me dice que tanto se diferencian las dos cantidades. Y resulta que la diferencia sí es considerable. Y como es considerable, se dice entonces que el análisis clásico, si yo quiero hacerlo ya para una partícula que tiene efectos relativistas, no me va a dar un resultado acertado. Bueno. ¿Listo hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Bueno,
continuamos entonces. Ahora vamos a abordar lo que es la energía relativista. Para la energía relativista vamos a retomar algunos conceptos que ustedes ya conocen y manejan perfectamente porque ustedes pasaron física 1, ¿sí o no? ¿Sí pasaron física 1? Claro. Claro, Sí, brother. señor. Bueno, entonces les voy a explicar la deducción de lo que son las expresiones de energía para un sistema, pero en este caso va a ser para una partícula relativista. Bueno, vamos a hacerlo para una partícula para tener algo en la mente. Y para eso vamos a partir de la definición de trabajo. El trabajo a realizar sobre una partícula para moverla de una posición a otra por parte de una fuerza se consigue con esa integral que está ahí. Dice, el trabajo realizado es igual a la integral de la posición 1 a la posición 2 de la fuerza por el desplazamiento. ¿Listo? En este caso vamos a suponer un desplazamiento en una dimensión, en X. Esa fuerza, según nosotros vimos, la podemos expresar en términos de la cantidad de movimiento o del momentum. Lo que quiere decir que la fuerza es igual a la variación del momentum en el tiempo. Bueno, lo que vamos a hacer para calcular el trabajo es tomar esta variación del momentum en el tiempo y calcularla. Tenemos que la variación del momentum en el tiempo es igual a la derivada con respecto al tiempo del momentum relativista. Este es el momentum que vimos ahorita, es la misma ecuación. Lo que depende del tiempo acá es la velocidad que está aquí arriba y lo que está aquí en el radical. Bueno, luego ya solucionando la derivada, que ustedes son ya duchos haciendo eso, identifican que acá hay una regla de la cadena, ¿cierto? ¿Sí la identifican o no? ¿Qué tal andan de derivados ustedes? Fíjense que acá esto está en Un raíz. El exponente es un medio. Si lo paso al numerador sería a la menos un medio. Al derivar yo tengo que restar arriba en el exponente una unidad. Un medio menos una unidad son menos 3 medios. Con lo que ustedes para cuando lo pasen al denominador va a quedar 3 medios positivo y es lo que se ve ahí. ¿Cierto? Sí. Sí, señor. Y la derivada, como por decir algo interna, pues queda explícita. Derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Listo? Esa es la derivada. Y esa derivada nosotros la llevamos ahora dentro de la integral. Metemos toda esta vaina dentro de la integral. También lo que es necesario es cambiar el diferencial porque vamos a hacer un cambio de variables. Entonces, este diferencial de longitud ahora se va a convertir en velocidad por diferencial de tiempo. Velocidad por tiempo. Bueno, el diferencial del tiempo desaparece con lo que se obtiene una integral de velocidad en últimos. La masa sale como constante de esta integral de velocidad y tengo una integral que va desde un valor de velocidad igual a 0 hasta un valor de velocidad cualquiera. Estamos llevando y acelerando una partícula de una velocidad de reposo a una velocidad cualquiera, ¿listo? Luego lo que hay que resolver es esta integral. Y ustedes son duchos en integral. ¿Cómo resuelvo esa integral? Ya pasaron cálculo integral, ¿no? Nada, ¿No pailas. se sacaría las constantes, profe? Muestre, la constante ya se sacó y es la masa. Ya está fuera de la integral. ¿Qué más? Puede ponerse raíz cúbica de eso elevado a la 2, ¿no? Sí, Bueno, también. ¿Qué más? Sustitución. Sustitución simple. Toman todo lo que está dentro de este paréntesis y lo hacen una W. Queda W a la 3 medios. ¿Listo? Al realizar la derivada interna de eso que está ahí, va a dar 2U. Bueno, al fin del cabo que va a aparecer este U por DU. ¿Vale? Realizando esa integral, ya solucionándola, sabemos que sale por sustitución, vamos a obtener este resultado. Este es el resultado evaluado en el límite superior para cuando la velocidad vale U. Y este es el límite inferior para cuando la velocidad vale 0. ¿Listo? Para cuando nosotros en mecánica estábamos haciendo ese cálculo del trabajo para acelerar una partícula, o sea, pasarla de una velocidad a otra, se estaba integrando también con respecto a la velocidad. Cuando se integra con respecto a la velocidad, se obtiene un cambio en la mecánica clásica de una energía particular.
¿Y ese cambio es de qué energía? Si está relacionado con la velocidad. ¿Cómo? La energía cinética. Energía cinética. Y por allá decíamos que había un teorema que era el teorema del trabajo y la energía cinética. El trabajo era igual al cambio de la energía cinética. Acá es similar, simplemente que tiene esta forma. Y lo otro es que la energía cinética inicial que supusimos nosotros para este caso es cero. Por lo que se puede concluir simplemente que el trabajo es igual a la energía cinética. Y esa energía cinética tiene esta forma. Este término que está acá, que es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado sobre la raíz de 1 menos la velocidad que lleva la partícula sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Y este de acá es el factor de Lorentz. Aquí lo ven ustedes. Menos la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que aparece acá. Entonces ese factor de Lorentz se puede como tal acomodar y queda más o menos de esta forma. Esta es la energía cinética relativista. Bueno, fíjense que aquí hay dos términos. Uno acompañado del factor de Lorentz y otro que está solito, m por c cuadrado. Masa por velocidad de la luz al cuadrado. Recuerden esta forma porque la vamos a necesitar ahorita. Si expreso yo el factor de Lorentz, pues tiene esta forma que habíamos obtenido ahorita. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí? Eso no. Bueno. Voy a leer, pues, copiar. Esta es la energía cinética relativista. Ya teniendo la energía cinética relativista, podemos agarrar uno de esos términos que aparece ahí, que es una de las ecuaciones más prostituidas que ustedes puedan encontrar. Yo creo que ahí han visto gente con un tatuaje de esto, ¿sí o no? ¿Sí la han visto, no? Sí, por ahí. E igual a m por c cuadrado. Aquí van a aprender qué significa. Muy seguramente van a saber más del que tiene esa ecuación tatuada por ahí. Entonces, esta expresión es famosa porque Einstein como tal era como una de las que se muestran como resultado de lo que él proponía en su tiempo. Y es que esta ecuación representa algo bien sencillo. Y es que ustedes están viendo tres cosas ahí involucradas: energía, masa y velocidad. Esas tres me están indicando una equivalencia porque están en una ecuación. ¿Qué me está diciendo esa ecuación? A ver, interprétenla. Eso es energía, ¿eso qué? Ajá, eso es Igual a la energía. masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que la energía es proporcional a la masa. Exactamente. Hay equivalencia entre energía y masa. La masa tiene una energía, ¿listo? Por sí misma. Entonces, esta es la que nosotros vamos a llamar de ahora en adelante energía en reposo. ¿Listo? Vamos a volver al caso de la partícula. Es la energía que tiene la partícula a pesar de estar quieta. ¿Listo? Se puede entender también como una especie de energía potencial. Bueno, esa energía potencial expresa que todo material o todo objeto en el universo con materia se puede convertir en energía o es energía. Es potencialmente energía. Entonces vamos a hacerlo con este borrador para que ustedes lo entiendan. Si yo sostengo, analícenlo desde la física clásica. Si sostengo este borrador acá, ¿qué tipo de energía tiene? Potencial gravitatoria. Potencial gravitatoria o gravitacional. Quiere decir que tiene el potencial de que cuando yo lo suelte realice un trabajo. Ese trabajo es desplazarse al caer. ¿Listo? La fuerza que provoca ese trabajo es la fuerza gravitacional. Entonces tiene una energía potencial, pero está ahí. Y uno lo ve quieto y dice, bueno, tiene energía potencial, ¿no? Sí, pero esa energía potencial podría realizar un trabajo. Como cuando usted ve a una persona y dice, esa persona ahí tiene potencial, pero no hace una mierda. Entonces, pues da igual. Entonces, acá está, tiene potencial, ¿listo? Cuando yo lo suelto, ese potencial se convierte en otro tipo de energía. Se convierte en un trabajo. Se puede entender un poco esta energía del mismo modo. Es una energía que tiene la materia por el simple hecho de existir. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Lo que yo debo hacer para convertir este borrador en energía es llevarlo a la velocidad de la luz, acelerarlo a la velocidad de la luz. Y esto se puede convertir en energía completamente. Bueno. Listo. Podemos entender esa como la energía del reposo y pues tiene como cierta analogía con la energía potencial que veíamos en mecánica.
De ahí podemos decir que la energía total del sistema es igual a la energía cinética más la energía del reposo. Bueno, esa es la que vamos a comprender ahora como la energía total del sistema. Cuando veíamos física 1 o física mecánica, se decía que era la suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿Sí la recuerdan? Sí, señor. Acá es la energía cinética más la energía en reposo. Tienen una significancia como similar. Y pues si yo agarro la energía cinética, que es la expresión que teníamos ahorita, que era el factor de Lorentz por la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, menos la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y le sumo masa por velocidad de la luz al cuadrado, ¿qué me queda? La energía total. Queda esta, queda un solo término. El término que lleva el factor de Lorentz por la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esa es la energía total. ¿Sí me hice entender? Bueno, es que si se entendió. Profe, ando eso. Pónganle cuidado, revisen la ecuación de la energía cinética. ¿La ven? Venla aquí. Solo el primer término. Ah, Sí, se cancela el segundo término. Ya. claro, porque se lo está sumando. Usted le suma una energía de reposo y tiene una energía de reposo acá negativa, pues se simplifica o se cancelan y queda solamente este. Sí, señor. Es de ahí donde aparece la energía total. ¿Listo? Esa es la energía total. Y esa energía total está en términos de la velocidad que tiene la partícula. ¿Listo? Por tanto, está influenciada por el factor de Lorentz. Energía total de una partícula relativista. Luego, nosotros podemos tener una ecuación que es como un similar de la conservación de la energía mecánica que teníamos en física 1, en física mecánica. Acá tenemos una. Y esa ecuación relaciona energía relativista con momentum y con energía del reposo. Es esta. La ecuación dice, la energía total del sistema al cuadrado es igual al momentum al cuadrado por la velocidad de la luz al cuadrado más la energía del reposo al cuadrado. Y yo con esta ecuación puedo analizar la energía de varios sistemas. Vamos a suponer el de una partícula. Si la partícula tiene masa y se está moviendo, significa que tiene momentum. Por lo que ambos términos acá existen y la energía va a estar en términos de estos dos términos. Bueno, si la partícula tiene masa, pero no se mueve, significa que el momentum es cero. Este término desaparece y me queda solamente la energía del reposo, que sería la ecuación que está acá. ¿Listo? ¿Me sigo? Ahora, si la partícula no tiene masa, pues este término donde está la masa se va y queda solamente que la energía es igual al momentum por la velocidad de la luz al cuadrado. Y ese caso existe. Es el caso del fotón. El fotón no tiene masa. Por lo que la energía de ese fotón es esta. Momentum por velocidad de la luz. ¿Vale? Sí, su profe. Bueno, entonces eso es lo que tiene que ver con la energía relativista. Vamos a ver algún ejemplo para empezar a colocar en contexto todo esto. Entonces dice, encuentre la energía en reposo de un protón en unidades de electronvolt. Entonces, hay que definir dos cosas primero. ¿Qué es un protón y qué es un electronvolt? Para comenzar, ¿qué es un protón? Una subpartícula al átomo, ¿no? La partícula positiva. Una partícula subatómica que siempre mantiene una buena actitud. Está constituida por dos quarks down, up y un down. ¿Listo? Eso es un protón. Para nuestros casos, pues vamos a simplemente a definirlo como una partícula subatómica, constituyente del núcleo de los átomos. Entonces vamos a suponer que ese protón está en movimiento y vamos a calcular la energía. Bueno, acá realmente vamos a calcular la energía en reposo. Para eso vamos a definir el electronvolt. Y para la definición del electronvolt se utiliza es el electrón. Entonces vamos a hacer primero para el electrón. Un electronvolt es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 julios. Vean que esta cantidad se parece mucho, o es la misma cantidad que representa la carga de un electrón. Simplemente que acá es energía. Un electronvolt es unidades de energía. ¿Listo? Por eso tiene equivalencia en joules.
Si hacemos el cálculo de la masa o de la energía del reposo del electrón, tenemos que multiplicar la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado. Acá está. Masa del electrón, velocidad de la luz, la elevo al cuadrado. Y eso me da 8.18 por 10 a la menos 14 julios. Esa es una unidad de energía, pero resulta que me conviene expresarla en electronvolts. Entonces lo que yo hago es multiplicarla por esta unidad de aquí. Un electronvolt es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 julios. Entonces, si quiero que queden electronvolts, el electronvolt está en el numerador. Para que desaparezcan los julios, coloco esta otra cantidad en el denominador. Ustedes saben ya hacer ese factor de conversión. Con lo que el resultado me da en electronvolt. Me va a dar 0.511 mega electronvoltios. ¿Saben por qué aparece el mega, cierto? Notación científica. Notación científica, ¿qué es mega? 10 por Y a las 6, por creo. 10 a la 6. Por 10 a la 6. Entonces es 0.511 por 10 a la 6 electronvoltios. ¿Listo? Se expresa como mega electronvoltios porque es una unidad típica que se utiliza mucho en lo que es estudio de partículas fundamentales y física de altas energías. Es muy probable encontrarla. ¿Listo? De esa manera. Por eso se escribe o se expresa en electronvoltios o mega electronvoltios. Esa cantidad que acabamos de calcular también resulta ser una cantidad característica. Quiere decir que la partícula se puede identificar a partir de conocer esa energía. Si, por ejemplo, en una colisión de partículas se mide la energía de las colisiones, ¿sí? Si se registra que hubo una energía de 0.511 megaelectronvoltios, se sabe que se detectó fue un electrón. ¿Sí me hice entender? ¿Cómo, profe? No lo entendí. Que Que cuando... dependiendo de la energía se interpreta si es un electrón o un protón. Exacto. O sea, ese valor de energía es característico. ¿Qué quiere decir que sea característico de algo? Exactamente, es propio de él. Ese valor de energía es propio del electrón. Si yo en un experimento estoy analizando choques de partículas y resulta que dentro de esa medición de energía me dio que una de ellas era de 0.511 megaelectronvoltios, yo ya sé, sin necesidad de ver que fuese un electrón, porque resulta que los electrones no se pueden ver, yo sé que es un electrón. ¿Sí me hago entender? Se lo sabe por su energía. Ajá. Y la energía sí es algo que se puede medir. O sea, a partir de un montaje de laboratorio. Entonces, ese es el chiste ahí. Ahora, vamos a hacer ese mismo ejercicio, pero para el protón. Lo único que va a cambiar es la masa del protón. Acá está. Entonces, masa del protón multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Listo? Eso, para llevarlo a electronvoltios, yo lo que hago es multiplicarlo por este factor de conversión, que es un electronvoltio igual, o sobre 1.6 por 10 a la menos 19 julios. Y eso me da una energía de 938 megaelectronvoltios. Y esa cantidad es característica del protón. ¿Listo? ¿Me voy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Y esa es la energía que tiene el protón en reposo. Por eso se llama energía en reposo. Ahora, si la energía total del protón es 3 veces la energía en reposo, ¿cuál es la rapidez del protón? Entonces, aquí me están diciendo que me van a dar la energía total. Entonces yo ya sé cuál es la energía total. Y me preguntan por la velocidad del protón. La velocidad del protón, ¿con qué tipo de energía la puedo yo relacionar? ¿Con qué energía se relaciona la velocidad de un objeto? Cinética. La cinética. Entonces significa que me están preguntando por el término energía cinética y tengo la energía total. Ahora, resulta que hay eso que acabamos de ver es el análisis que se hace desde la física clásica. Acá hay un pequeño cambio, y es que la energía total del sistema es igual al factor de Lorentz por la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la partícula está metida en el factor de Lorentz, y no tengo que irme yo a calcular energía cinética. ¿Sí me hago entender? Señor, se despeja listo. Entonces, sale de acá. Acá tenemos
Que la energía total es igual a 3 veces la energía en reposo. Bueno, entonces acá aparece un 3 por la masa por la velocidad de la luz al cuadrado del protón. Y es igual a este término que fue el que dijimos que era igual la energía total. Acá aparece la energía en reposo y acá aparece el factor de Lorentz, que sería 1 sobre la raíz de 1 menos la velocidad que lleva el protón sobre la velocidad de la luz. Tenemos que despejar la velocidad de aquí, ¿vale? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, la masa por la velocidad de la luz al cuadrado se simplifica de ambos lados de la ecuación, ¿cierto? Sí, señor. Luego, para despejar, yo este radical lo paso aquí a multiplicar al 3 y al 3 luego, como está multiplicando, lo paso a dividir. Para luego elevar todo al cuadrado y yo lo que tengo acá entonces es lo que estaba en el radical, ya fuera del radical, igual a un noveno. ¿Sí me hice entender? Luego este término está negativo, lo paso al otro lado a ser positivo, este que está positivo lo paso a ser negativo, me va a quedar una unidad menos un noveno, la unidad tiene 9 novenos, le quito un noveno, me quedan 8 novenos, y eso es lo que ustedes ven ahí. ¿Cierto? Luego la velocidad de la luz la paso a multiplicar al otro lado y luego saco raíz a todo. Para cuando saco raíz, me va a quedar raíz de 8 sobre raíz de 9, que es el 3. La raíz de c cuadrado, pues simplemente es c. Bueno, y eso me va a dar a mí 0.94 veces la velocidad de la luz, o 2.83 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que lleva el protón para cuando su energía total vale 3 veces la energía de reposo. ¿Sí me hice entender? Ahora, determine la energía cinética del protón en unidades de electronvolts. Entonces, ya tenemos la energía total. Podemos determinar, bueno, tenemos la energía total y tenemos la energía de reposo. Podemos determinar la energía cinética. Recordando que la energía total es igual a la cinética más la energía en reposo. ¿Listo? Entonces, yo ya tengo la energía total y la energía de reposo. Despejo la ecuación. Energía cinética igual a la energía total menos la energía de reposo. La energía total es igual a 3 veces la energía del reposo. ¿Sí la ven aquí? Sí, señor. Tengo 3 veces la energía del reposo. Le quito una energía del reposo. ¿Cuántas energías de reposo me quedan? 2. Y como esta cantidad ya es algo conocido, característico del protón, que vale 938 megaelectronvoltios, pues simplemente lo multiplico por 2. Y listo. Eso me da 1.8 por 10 a la 3 megaelectronvoltios. Si ustedes lo ven escrito de esta manera es por lo que les acabé de decir. Electronvoltios y megaelectronvoltios son cantidades características de partículas fundamentales. Una unidad característica. De esa manera se escriben por lo general y por eso ustedes ven eso escrito de esa manera. Pero ustedes ya saben que acá hay una 10 a la 3, acá hay un 10 a la 6. Yo puedo expresar eso como un gigaelectronvoltio, ¿cierto? Señor. Listo. Preguntas hasta ahí. ¿Cuál es la cantidad de movimiento del protón? Entonces, para poder calcular la cantidad de movimiento, se podría hacer realmente por dos lados, porque yo les mostré dos ecuaciones, una ecuación que decía que era el factor de Lorentz por la masa por la velocidad. Pero en este caso es más fácil hacerlo a partir de la energía. Entonces, por allá había una ecuación que relacionaba energía, momentum y energía del reposo, ¿cierto? Y es esta. La energía total del sistema es igual al momentum al cuadrado por la velocidad de la luz al cuadrado más la energía del reposo del protón al cuadrado. Como yo ya sé que esta energía es 3 veces la energía del reposo, pues ahí está. 3 veces la energía del reposo al cuadrado. ¿Sí la ven? Sí, señor. Como yo necesito despejar o conseguir momentum, pues voy a dejar este término solo. Este que está sumando lo paso a restar al otro lado. Y es este término que ven acá. Este 3 lo voy a sacar yo de acá de ese paréntesis y sale como un 9. Y resulta que me va a quedar 9 veces la energía del reposo al cuadrado menos una energía del reposo al cuadrado. ¿Qué me queda entonces? 8 veces. 8 energías del reposo al cuadrado, ¿sí? Se deja así porque
esa es una cantidad que ya se conoce. No hay necesidad de agarrar los números y meterlos ahí porque usted lo que va a hacer es un enrío ni el berraco. Mientras que usted está así, ya está identificando que esa es la misma cantidad y la está restando y pues es una resta algebraica sencilla. Luego, la velocidad de la luz que está aquí multiplicando la paso a dividir, saco raíz de ese resultado y me queda raíz de 8 multiplicando la energía de reposo del protón sobre la velocidad de la luz. Y otra razón por la que se hace es que las unidades en las que se entrega el momentum son características y tienen esta forma. Megaelectronvoltios sobre la velocidad de la luz. Bueno, entonces aparece la velocidad de la luz de manera implícita, o sea, no está el número, está la C ahí. Entonces sería raíz de 8 por 938 megaelectronvoltios sobre C. Eso da 2.65 por 10 a la 3 megaelectronvoltios sobre C. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Porque si se callaron o entendieron todo o no entendieron nada. ¿Cuál de las dos? Es que toca tener bien guardaditas las ecuaciones. Yo digo que más que las ecuaciones es la notación y qué significan, ¿sí? Yo les estoy diciendo acá la E es energía, la energía de todo el sistema, P es el momentum, la masa del protón por la velocidad de la luz pues es la energía de reposo. Sebastián, esa información la envía el grupo. Unidades 2, 3 y 4. O sea, todo esto. Entonces, ¿qué más? La notación, o sea, lo que significan las cosas. Las ecuaciones, mire, ustedes las van a tener, se los aseguro que si no lo han hecho, ustedes son unos sinvergüenzas de primera. Ustedes deben tener todas las ecuaciones en una bendita hoja. Porque eso es algo que uno en la universidad, ahorita que volvamos presenciando, van a poder hacer. Bueno, depende del profesor, depende. Yo se los dejo sacar, normalmente. Muchos profesores no los dejan, pero ustedes, si no tienen las ecuaciones en una hoja, ustedes están jodidos. ¿Sí o no? Sí, señor. Lo que sí es importante para mí es que ustedes sepan interpretar esa ecuación. Porque si usted tiene la ecuación ahí anotada y usted no sabe qué es, perdió. Ahí no sabe usted qué hacer. Ah, pues yo le decía porque eso como que viene implícito, o sea, ¿para qué va a tener la ecuación si no sabe qué significa cada término de ella? Exacto, es importante saber qué son. Entonces, otra hojita que deberían ustedes tener, porque yo entiendo que ustedes no van a tomar apuntes de todo lo que yo estoy hablando acá. Sí pueden tomar apuntes de cosas clave, y clave es escribir qué significa cada cosa. Por ejemplo, R es la energía del reposo, listo. La E solita representa energía. La P, momento. La U, estamos utilizando la U para representar velocidades, entonces es una velocidad. Todo eso es como quien tiene un diccionario, ¿cierto? Si ustedes lo tienen, tienen la mitad del trabajo hecho, ¿vale? Y si no, y yo me voy a dar cuenta. Vamos a ver un video para darnos cuenta cómo es que toda esta teoría que yo les estoy dando tiene aplicación en la vida real y nosotros la estamos aprovechando. Ya desde hace muchos años esto se viene aprovechando como tal. Después de que se hizo el desarrollo de la descripción teórica, pues eso dio pie a muchos desarrollos tecnológicos y este es uno de los más importantes. Presten la atención. Buenas a todos, bienvenidos a Ciencia Express. La energía nuclear ha sido siempre un tema controvertido, no solo por los accidentes que se pueden producir, sino también por los peligrosos residuos que deja. Pero, ¿por qué es esto así? ¿Qué es la energía nuclear? Todo tiene que ver con los átomos. Va un rápido recordatorio. Un átomo está compuesto por un núcleo, compuesto por protones y neutrones, y un cierto número de electrones revoloteando a su alrededor. Las centrales nucleares liberan la energía del núcleo atómico en un proceso llamado fisión nuclear. Dentro del reactor se toman determinados átomos de elementos muy pesados, como el uranio, que se desintegran de forma natural emitiendo neutrones. Los núcleos de uranio, al desintegrarse en núcleos más pequeños, liberan una gran cantidad de energía. Además, los neutrones emitidos chocan con otros átomos, empezando otra vez este ciclo. Así se consigue una reacción en cadena, que se sostiene por sí sola. Esto hace que el reactor desprenda mucho calor, que sirve para evaporar agua, que hace girar unas turbinas y ¡bam! Tenemos electricidad. El inconveniente de esto son esos núcleos más pequeños. Son muy inestables y se desintegran en un montón de partículas energéticas que dañan nuestros tejidos, por lo que hay que almacenarlos a buen recaudo.
Y no creáis que son todo desventajas. La energía nuclear no requiere de petróleo y no emite CO2. Lo que veis aquí es vapor de agua. Pero eso no es todo. Hemos hablado de fisión nuclear, pero es muy posible que la fusión nuclear sea la solución a todos nuestros problemas energéticos. En vez de romper átomos muy grandes, lo que hacemos es fusionar átomos ligeros, lo que libera energía en el proceso. Es así como obtienen las estrellas energía. Los recursos necesarios son baratos y están por todas partes. Los residuos son fundamentalmente inocuos y la radiación es mínima. Parece idílico, pero lo malo... Pero fue el sonido, bro. El ITER, un reactor de fusión experimental que pretende ser el primero en crear una reacción sostenible. En él se encierra este gas ultracaliente dentro de un campo magnético con forma de donut, para que no evapore ninguna pared. En 2020 entrará en funcionamiento, y si todo va bien, puede que dentro de poco la fusión sea una fuente de energía excepcional. Bueno, ¿qué entendieron del video? Ay, no entendieron nada, carajo. Pues la energía atómica es un buen recurso para generar pues, energía. Exactamente. El desarrollo de la energía atómica se dio partiendo de toda esa teoría que nosotros acabamos de ver ahorita. Como les dije, la ecuación famosísima de Einstein lo que representa es eso, la equivalencia entre la materia y la energía. Y eso se ve evidenciado en las reacciones atómicas. Como tal, se utilizan para generar energía, como les mostraron. Es una de las alternativas más atractivas porque genera muchísima energía, ¿listo? La primera, que es la de la fisión. La fisión parte de tomar un núcleo masivo, como uranio, y partirlo a la mitad. Al momento de fisionarlo, por eso se llama fisión, fisionarlo, se divide en otros subproductos atómicos, en otros elementos. Esa división se hace a través de dispararle un neutrón. El neutrón llega, estrella el átomo, lo divide, y en la división se generan otros neutrones. Se generan en promedio 2.5 neutrones más. Entonces, esos otros neutrones se van volando y encuentran otros átomos de uranio. Los dividen de nuevo y eso vuelve a suceder. Se llama reacción en cadena. Y eso es lo que genera, o es el principio de funcionamiento de las bombas atómicas. ¿Listo? Es dejar que ese proceso de división de átomos se lleve de manera exponencial, no controlada, que explote esa vaina. Y eso se da en un tiempo muy rápido. Bueno, por eso es que ustedes conocen y han escuchado de las bombas atómicas. Pero tomar ese proceso y llevarlo a nivel controlado es eliminar o buscar controlar varios de los neutrones que se producen, eliminarlos y que solamente se mantenga ese proceso, pero entonces de manera controlada. Que de los dos que salían al principio, pues yo agarro uno y dejo que solamente uno siga con el proceso. Divide a otro átomo que produce otros dos neutrones, elimino uno y dejo que solamente uno de los neutrones siga con el proceso. Y así. Esa es la manera controlada. Diga. Eso. Es que yo tengo una duda que es que, por ejemplo, estalla una bomba atómica, ¿sí? Entonces genera una reacción en cadena exponencial, lo que usted acaba de decir. Pero se comenta que esa zona donde explotó esa bomba queda radiactiva. Pues sabemos que el cáncer es una enfermedad atómica, que es una alteración de los átomos. Entonces, ¿cómo es la vuelta? O sea, ¿por qué queda radiactiva la zona? ¿Que por qué queda radioactiva? Queda radioactiva porque es que resulta que yo tengo el átomo de uranio. De por sí el uranio es radioactivo. Ahora, si yo tengo un átomo de uranio, lo parto y resulta que de esa división salieron otros elementos que son todavía más radioactivos. ¿Qué quiere decir que sean radioactivos? Radioactivos quiere decir que desprenden partículas subatómicas que salen con unas energías altísimas, unas frecuencias altísimas, capaces de destruir tejido vivo. ¿Listo? Entonces, si el uranio por sí solo ya lo tiene, ahora usted lo parte a la mitad y resulta que el subproducto que sale tiene de esa misma radiación, pero todavía más. ¿Sí? Entonces, al momento de que la explosión se da, quedan puros subproductos de la explosión del uranio. ¿Sí? Y ese proceso de que ese elemento o de esa materia deje de desprender esa radiación pueden pasar siglos. Bueno,
Bueno, siglos, sí, yo creo que siglos. De Hiroshima, ¿hace cuándo fue? Todavía hay radiación. Profe, y lo que vimos la otra vez que los rayos que eran ionizantes y no ionizantes, o sea, esas partículas expulsan esas ondas, ¿no? Sí, tienen ese orden de energía. Entonces, son partículas subatómicas que pueden ser también radiación o luz. Luz, que en este caso estamos hablando de luz o radiación gamma. ¿Listo? Que son, se puede entender como luz, una onda electromagnética que tiene una frecuencia altísima y es capaz de llegar al ADN directamente, atravesar tejido vivo y llegar al ADN y destrozarlo. Por eso ustedes han escuchado historias sobre lo que sucedió después de Hiroshima, si es que vieron algo de historia. Y es que se empezaron a presentar muchas malformaciones en el desarrollo de los tejidos de las personas, cánceres, formaciones de tumores, y adicional en la descendencia. Niños que nacieron con unas malformaciones bien locas, y los animales igual. ¿Sí han escuchado eso? Sí, claro, profe. Entonces eso se da por eso, porque ese tipo de radiación tiene la capacidad de alterar el tejido hasta inclusive el nivel del ADN. El ADN simplemente es una cadenita que usted llega y le rompe un par de enlaces de esa vaina y cambió todo, ¿sí? Claro. Bueno, eso es más o menos lo que tiene que ver con respecto a la radiación. El otro proceso que se explicaba ahí es el de fisión. Se toman átomos más ligeros, como deuterio o tritio, que son isótopos de hidrógeno, y se fusionan. Se lleva a que se fusionen. El proceso de fusión libera energía. Y ese proceso libera energía de una manera como más amigable, por decirlo de alguna manera, que el de la fisión. Los precursores son sencillos de conseguir, los subproductos que salen no son tan peligrosos y es una apuesta bastante atractiva que en este momento se está desarrollando. Ustedes tuvieron que haber escuchado por ahí alguna noticia de que habían creado un sol en China. ¿No lo han visto por ahí? Sí, un solar artificial. Un sol artificial. Sí, esa parte es la parte del que no le gusta leer mucho. Entonces, lo que realmente estaban diciendo es, logramos crear un reactor de fisión nuclear. Como el Sol funciona a partir de ese mismo proceso, se dice que es una forma de crear energía similar a la del Sol, simplemente que decir que se creó un Sol vende más. ¿Sí me hago entender? Publicidad, profe, marketing. Clickbait. Entonces, aquí más o menos la idea es, pues, echarle un poco de luz a todo ese tipo de temas. Lástima que no se puede hablar más amplio del tema porque acá uno con la restricción del tiempo pues, no alcanza a abordar todo tipo de cosas porque toda esta teoría que les he dado yo a ustedes, por obviedad tiene aplicaciones prácticas en ingeniería y toda esa cuestión que sería más productivo abordarlas y ampliarlas, porque hoy en día son vigentes y un profesional que no tenga conocimiento básico de manejo de esta cuestión está en la bendita olla. Bueno, vamos a hacer ese ejercicio. Dice, ¿con qué rapidez debe moverse una regleta de un metro si su longitud contraída es de 0.5 metros? Ejercicios simples, sencillos, con respuestas simples y sencillas. ¿Por dónde debería comenzar? Por la ecuación de contracción. Muy bien. Por identificar qué carajo estoy leyendo yo ahí. Usted ya lo identificó. Es el caso de la consecuencia de la relatividad especial que corresponde a la contracción de la longitud. Ya identificó al menos con qué carajos va a empezar. Entonces ya sabe qué es contracción de longitud. De ahí usted debe recordar que hay una ecuacióncita por allá. Relacionaba las longitudes de un objeto o de un evento vistas desde diferentes sistemas de referencia, que para el caso de la relatividad son dos cosas diferentes. Una persona estando en reposo con respecto a la regla va a medirle una longitud diferente a la que va a medir una persona en otro sistema de referencia, ya sea que se esté moviendo o que sea la regla a la que se esté moviendo. ¿Cierto que sí? Sí, en este caso nosotros somos los que estamos viendo y la regla se está moviendo. Exactamente. Entonces, para poder identificar eso, uno lee más cuidadosamente. Dice, ¿con qué rapidez debe moverse una regleta?
quiere decir que nosotros estamos viendo la regleta moverse. Entonces, para nosotros la pregunta es a qué velocidad se está moviendo esa regla. Si yo estoy viendo que mide apenas 0.5 metros. O sea, yo estoy viendo que mide 0.5 metros. ¿A qué velocidad tiene que ir? Y la medida que dice ahí que regleta de 1 metro es porque esa regla, medida desde un sistema de referencia que esté en reposo con respecto a la regla, mide 1 metro. Voy a replantearlo para que lo entiendan mejor. Resulta que ustedes le entregan una regla en la mano. Y ustedes ven que la regla la tienen en la mano y mide 1 metro. Ahora, esa misma regla usted se la entrega a Thor, ¿listo? Y el tipo se va por allá un poco más lejos y tira la regla en dirección horizontal. Y usted ve pasar la regla así. Y resulta que desde su óptica ve que la regla apenas mide medio metro. ¿Listo? Pero eso es porque Thor le dio una velocidad supremamente alta y cercana a la de la luz. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Ese es el efecto relativista en este caso. La longitud propia de la regla es 1 metro. O sea, la que usted midió primero, esa es la longitud propia. La longitud contraída es la de 0.5, que es la que ve cuando la regla está pasando. Eso es lo importante en un ejercicio como este. Identificar cuál es la longitud propia y cuál es la longitud percibida o la longitud dilatada. Bueno, sabemos que, perdón, la longitud contraída. Esa longitud contraída vale 0.5, la longitud propia vale 1 metro, ya las identificamos. Y el cálculo ya es bien simple. Tomamos la ecuación de la contracción de la longitud, que es esta. Esta es la longitud contraída, esta es la longitud propia, este es el factor de Lorentz. En última sería esta expresión. Como yo necesito la velocidad a la que va la regla, la velocidad está metida aquí. Esta longitud propia la paso a dividir y obtengo esta expresión. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, señor. Luego, como necesito la velocidad de la regla, es hasta aquí. Necesito despejar esto. Lo siguiente que hay que hacer es elevar toda la expresión al cuadrado para que este raíz se vaya. Ahí está. Elevé toda la raíz, ¿cierto? Luego puedo pasar este término que está negativo, lo paso al otro lado como positivo, y este que está positivo lo paso a este lado como negativo. Ahí está. ¿Sí me están siguiendo? Voy muy rápido. ¿Se da la velocidad? Sí, ese es el objetivo, sino que les coloqué los pasos algebraicos así para que se vea cómo la cuestión. Entonces acá, la velocidad está dividiendo, lo paso a multiplicar y luego saco raíz de todo. ¿Listo? Me va a quedar la velocidad acá solita igual a una raíz de 1 menos la razón de cambio de la longitud es al cuadrado por la velocidad de la luz. Este proceso de acá me va a dar el factor que multiplica la velocidad de la luz. Da 0.86 veces la velocidad de la luz. A esa velocidad tiene que ir esa regla para que un observador en reposo con respecto a la regla la observe de medio metro. ¿Me hice entender? Sí, profe, venga, eso, usted podría hacer un favor, eso, mandar el previo de la muchacha que usted comentó que era el ejemplo a seguir. Sí. Es que, Pues por ahí que días resolví un ejercicio. Lo hice yo mismo con descripción de procedimiento. Creo que los voy a enviar para que den cuenta más o menos de cómo es que yo lo hago. sí, profe, por favor. Aunque no es de esta materia, pero el proceso es la misma vaina. O sea, yo lo que busco es que me expliquen algo como eso. Bueno. Sí, es que en el taller hay unos ejemplos que son pues, muy sencillos y pues tratar de sacarle como descripción estaba bien. Exacto, es que este ejercicio, des en cuenta que la parte matemática no tiene complique. Lo complicado en este tipo de ejercicios es identificar quién es quién y desde dónde carajo lo está viendo, ¿sí o no? Pero una preguntita. Diga. El EPS es la longitud percibida, ¿sí? Longitud propia, se llama eso. Ah, ok. Longitud La percibida es la L normal. Exacto. La longitud propia, recuerde, es la longitud que tiene el evento o el objeto vista desde un sistema de referencia que está en reposo con respecto al objeto o al evento. Bueno. Entonces, haciendo la longitud real. Sí, señor. Sí, acá real adquiere un matiz relativista, así que pilas con ese real. Porque real son las dos medidas, o usted... Es relativo. Sí, o sea, relativo. Acá uno puede entrar en discusiones y debates sobre la realidad. ¿Usted a quién le daría la validez? ¿La regla mide medio metro o mide 1 metro? Relativo, profe. Es relativo. Y ahí se sale uno como el abogado, se salió. ¿Sí? Entonces,
acá, entendiendo este tema más a profundidad, uno entiende cómo es que funciona también parte de la psicología humana. ¿Listo? Si ustedes le ponen más cuidado a esto. Esto se puede extender hasta allá. Porque pues, a ver, depende de qué carajo estemos hablando, de quién lo está viendo, cómo lo percibe, qué tipo de Ambos pensamiento tienen tiene, razón. la construcción social del sujeto, el sistema de creencias que maneja, o sea, todo ese tipo de cosas. Seguimos porque si no nos podemos hablar de otra cosa que no corresponde a la clase. A ver, dice ese otro ejercicio. Se observa que una varilla en movimiento tiene una longitud de 2 metros y está orientada a un ángulo de 30 grados respecto a la dirección del movimiento, como se muestra. La varilla tiene una rapidez de 0.995 veces la velocidad de la luz. ¿Cuál es la longitud de la varilla y cuál es el ángulo de orientación en el marco característico? Acá el reto de nuevo es el mismo. Identificar quién está observando qué y desde dónde. Para aclarar un poco, resulta que la contracción de la longitud únicamente se presenta en la dirección del movimiento. Si lo que yo estoy observando no está en la dirección del movimiento, no se contrae. Bueno, ¿me hice entender ahí? Pero pues ahí Sí, la pregunta sería, pues, ¿cuál es la longitud que percibe una persona que vaya a la misma velocidad que la varilla, sí? Sí, esa sería la pregunta. Muy bien, ya identificó usted qué es lo que le están preguntando. Ahora, ¿el resto la pilló? ¿La pillaron o no? Buenas, que si alguien la pilló. Alguien más, ¿no? Porque ya uno Sí, se dio profe, cuenta. entonces lo único que se contrae sería el vector en X, o sea, la componente en X. Y la componente Y queda Exactamente. igualita. Pues Ajá, nos están dando los datos que percibe una persona que está en reposo. ajá. Entonces, voy a replantearlo para explicarlo. Dice, se observa que una varilla en movimiento, o sea, yo aquí parado estoy viendo una varilla en movimiento. Y resulta que para mí, yo mido la longitud desde acá y para mí mide 2 metros. Significa que esa es la longitud, ¿qué? ¿Propia o contraída? Esa es la contraída. Esa es la contraída. Yo estoy viendo que mide 2 metros, pero esa es la longitud contraída por efecto relativista. Y está orientada a 30 grados con respecto a la dirección del movimiento. Como en este caso no es totalmente horizontal, sino oblicua, resulta que yo les acabo de decir que la contracción solamente se da en la dirección del movimiento. Por lo que la componente que se va a contraer es la componente de la varilla que está en la dirección del movimiento. Bueno, Habría que entonces ya separar identifico. los dos Diga. componentes de la varilla. Exactamente. Entonces, los datos. Primero la ecuación de contracción de longitud, con eso vamos a empezar a trabajar. Y esta es la longitud contraída. L vale 2. ¿Listo? La velocidad a la que baja, yo ya la puedo medir, es de 0.995 veces la velocidad de la luz. Pregunta, ¿es una velocidad alta, bajita, pequeña? Altísimo. El 99% de la velocidad de la luz. Casi la Es velocidad de la luz. muy, muy alta, es mayor al 99% de la velocidad de la luz. Y fíjense lo que pasa por eso. El ángulo que yo percibo desde acá, pobre mortal mirando cómo se ve esa varilla viajando a casi la velocidad de la luz, es de 30 grados. Como ya aclaramos que la contracción de la longitud únicamente se da en la dirección del movimiento, solamente vamos a revisar la contracción de esa varilla en la dirección X. Por tanto, solamente la componente en X. ¿Cómo sería eso? Esta es la componente de la longitud propia en X. O sea, vamos a calcular cuánto mide realmente esa varilla si la está sosteniendo una persona en la mano, o sea, desde la posición de alguien que está en reposo con respecto a la varilla. Esa componente en X va a ser igual a la componente en X de la longitud contraída que yo estoy observando sobre, bueno, esta raíz de acá que ya saben ustedes que corresponde al factor de Lorentz. Eso sale de despejar esto de acá. Si yo necesito la longitud propia, pues este radical pasa a dividir y pues tenemos esta forma. ¿Bien? Yo de aquí lo único que debo de identificar es cuánto vale esa componente en X de la longitud contraída. ¿Cuánto vale? 2 coseno Coseno de 30. 2 coseno de 30. Ahí está. L coseno de 30. ¿Listo? Entonces yo ya tengo todos esos valores. Simplemente los puedo reemplazar. 2 coseno de 30. Acá meto la velocidad de la luz, la leo al cuadrado. Se simplifica con esta de aquí está abajo. Bueno, eso me va a dar
17.34 metros. Solamente la componente en X. 17.34, hagan la cuenta. Entonces, esa es solamente la componente en X. Si yo necesito conseguir la componente completa de esa varilla, ¿qué debo hacer? Sacar la componente en Y también. Sacar la componente en Y. Como yo ya les expliqué, la componente en Y no tiene ningún cambio. No se contrae. ¿Cuánto vale entonces? 1. Ah, eso. 2 por seno de 30. 2 por el seno de Exactamente. 30. Da 1. Vale igual que la longitud contraída. L seno de teta, seno de 30. ¿Listo? Y eso, pues, para calcular la longitud propia, yo lo que hago es utilizar esta Pitágoras. La Pitágoras. que es Pitágoras. La componente en X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, y le saco raíz a esa cuestión, me da la longitud propia. Si ustedes hacen la cuenta, les va a dar algo así como 17.37, creo. Lo que significa que ustedes, lo que están viendo acá es un ejercicio en el que ustedes agarran una bendita varilla de 17 metros y péguele, y la llevan a una velocidad como 0.99 veces la velocidad de la luz, y alguien que está en reposo respecto al movimiento de esa varilla, la ve de apenas 2 metros. Se ve ¿Sí me como un hice- paralelogramo. ¿Cómo, Andrés? Y se va a ver como un paralelogramo. Sí, pero entonces la cuestión es que se ve pequeñita. O sea, miren el cambio de longitud tan bárbaro. De 17 metros a que usted la vea de 2. O sea, sí me hago entender. Claro, chiquitico. O sea, se contrae una cosa loca. Muchísimo. Imagínense, se contrae 15 metros larguitos. ¿Sí me hice entender con la interpretación del ejercicio? Sí, señor. Bueno. ¿Con qué rapidez se mueve un reloj si se observa funcionando a un ritmo que es la mitad del ritmo de un reloj en reposo respecto a un observador? Este está un poquito más interesante. Toca leerlo varias veces. Dice, ¿con qué rapidez se mueve un reloj si se observa funcionando a un ritmo que es la mitad del ritmo de un reloj en reposo respecto al observador? Dicen que la velocidad de uno es la mitad del otro. Pues no se puede concluir así de fácil, porque, bueno, la velocidad de ese reloj no se puede concluir así de fácil porque está metido un factor de Lorentz. Y si usted recuerda la forma del factor de Lorentz, eso está metido ahí en una raíz, uno sobre la velocidad de Lorentz, entonces esa vaina complica el tema. Lo que está indicando el problema es lo siguiente, mire, ¿con qué rapidez se mueve un reloj? Entonces, el reloj se está moviendo. Si se observa, o sea, yo aquí sentado observando que el reloj se mueve, yo observo que se mueve a la mitad del ritmo, que se mueve un reloj que tengo yo aquí al lado. Entonces, ese reloj que se está moviendo se mueve a la mitad del ritmo del que tengo yo en la mano. ¿Me hago entender? Sí, señor. Vamos a replantearlo para colocarle un poquito más de contexto. Resulta que Flash tiene un reloj. ¿Listo? Bueno, coloquémoselo en el cuello, pues, para que quede como más. Tiene un reloj colgado en el cuello. Y el tipo pasa todo mecho y yo lo veo pasar. Y yo tengo otro reloj en la mano. Entonces, yo veo que el reloj de Flash está funcionando a la mitad del ritmo del que tengo yo en la mano. ¿A qué velocidad va Flash? ¿Sí me hago entender? Dilatación de tiempo, muy bien. ¿Pero el resto me entendió el ejemplo? Sí, señor. Sí. Más o menos así, simplemente que ahora la perspectiva es de las personas que están quietas viendo a Flash. Cambiamos de marco de referencia. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Y ahí se evidencia una paradoja. La paradoja es la siguiente. Según les explicaba en ese entonces con el ejemplo de Quicksilver o Flash viajando muy rápido, ellos veían que el mundo iba muy despacio. Ellos iban, mejor dicho, corriendo. Ahora, resulta que acá, desde el otro marco de referencia, nosotros vemos el reloj de Flash y también se ve lento. Esa es una paradoja temporal. Bueno. Aquí lo que hay que identificar es qué tiempo es cuál. ¿Listo?
Entonces, cuando decimos que nosotros estamos midiendo un tiempo propio de un evento, es yo estando en un sistema de referencia en reposo, observando cómo se mueve ese reloj. Entonces dice, ¿con qué rapidez se mueve un reloj si se observa funcionando a un ritmo, que es la mitad de un ritmo de un reloj que está en reposo respecto al observador? El tiempo propio es el tiempo que yo estoy observando que tiene ese reloj, y es de la mitad del tiempo o del ritmo que tiene el reloj que tengo en la mano. Eso es lo que dice ahí. ¿Sí me hago entender? Ya estableciendo esto, el resto es bien sencillo. Usted toma la ecuación de dilatación temporal, que es esta, y en este caso vamos a conseguir es la velocidad, y la velocidad está metida en el factor de Lorentz. ¿Listo? Entonces yo escribo esto en términos del factor de Lorentz. Ahí está. Tengo que despejar el factor de Lorentz, entonces paso este radical a multiplicar acá y este tiempo a dividir, y obtenemos algo como lo que está acá. Luego elevo todo al cuadrado para poder sacar esa velocidad de la raíz, y pues paso a que sea positivo a este lado, y este otro término lo paso a ser negativo. Luego acá está la velocidad, la paso a multiplicar, saco la raíz, y ahí está la velocidad despejada, ¿sí o no? Como yo ya tengo la relación entre estos dos, la reemplazo. Yo sé que el tiempo propio es igual al de la mitad del tiempo del reloj que yo tengo en la mano. La reemplazo. Sería 0.5 veces ese tiempo. Ese tiempo se simplifica y me queda solamente un 0.5 al cuadrado. A 1 le resto esa vaina y le saco raíz, y al final eso me da 0.86 veces la velocidad de la luz. ¿Listo? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces siempre lo importante es poder identificar quién y qué está midiendo y desde dónde carajo está parado. Bueno, eso es más o menos lo que toca ponerle cuidado, porque la matemática, esto yo creo que es lo más difícil de hacer, despejar la velocidad del factor de Lorentz. De resto, Pues entender desde qué perspectiva se está viendo, ¿no? ajá, exactamente. Vámonos a este ejercicio que es bien interesante. Les voy a colocar contexto. Resulta que en la superficie de la atmósfera llegan muchos rayos cósmicos, y esos rayos cósmicos interaccionan con átomos del gas de la atmósfera, y muchos de ellos los parten, ¿sí? Llegan y los chocan y los hacen decaer en otro tipo de partículas. Esos otros tipos de partículas son de muchas naturalezas. Dentro de esas hay unas que se llaman mesones. ¿Listo? Y resulta que pasa algo bien interesante, y es que del choque de esos rayos cósmicos con la interacción con los átomos de la atmósfera, esos mesones tienen una velocidad altísima, muy alta, cercana a la luz. Y resulta que se han estudiado y dijeron, bueno, vamos a estudiar cómo son los mesones y qué características tienen. Una de las características se llama tiempo de vida, ¿listo? Y ese tiempo de vida, o ese tiempo promedio de vida, me dice a mí que desde que se origina la partícula hasta que desaparece, ese es el tiempo que vive. ¿Sí me hice entender? Buenas, que si se entendió lo que expliqué. No. Ah. Bueno, se producen unas partículas que tienen cierto tiempo de duración. A ese tiempo de duración se le llama tiempo de vida, ¿listo? Desde que se originó hasta que se murió, ¿vale? Ese es tiempo de vida. Y resulta que ese tiempo de vida para estas partículas que vamos a estudiar, que son los mesones, es muy pequeño, es pequeñísimo. Acá, en el ejercicio nos dicen que es de 6 por 10 a la menos 6 segundos. Eso es una vaina pequeña. Lo extraño es que si usted se pone y revisa qué velocidad tiene el mesón, dice, bueno, tiene 0.95 veces la velocidad de la luz. ¿Qué distancia se puede recorrer viviendo tan poquito a esa velocidad? Entonces usted llega y hace un análisis sencillo, dice, bueno, el espacio es igual a velocidad por tiempo, pues multiplico 0.95 por el tiempo que vive y esa es la distancia que recorre. Se hace ese cálculo y se encuentra que es una distancia pues considerable, pero es pequeña. Pequeña comparada con la distancia que hay entre la parte de la atmósfera y la Tierra. Si usted compara esa distancia que obtiene con ese cálculo sencillo, resulta que desde sus estimaciones,
esa partícula nunca va a llegar a la superficie de la Tierra. Lo que se encuentra en la realidad es que estos mesones chocan con la superficie de la Tierra. Eso es lo interesante. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, es que si se entendió nada. Sí, señor. Bueno, entonces eso es lo que se plantea en el ejercicio. Vamos a analizarlo. Porque resulta que esos mesones sí chocan contra la Tierra a pesar de que las predicciones teóricas clásicas normales arrojarían que eso nunca podría suceder, pero desde la física relativista sí sucede. Y en la realidad, joder. El promedio de vida de los mesones μ, viajando a una velocidad de 0.95 veces la velocidad de la luz, es de 6.6 por 10 a la menos 6 segundos. Calcule cuál sería el tiempo de vida medio o medido de los mesones, medido desde un marco de referencia en reposo respecto a los mesones. ¿Listo? Hagamos cuenta que los mesones son como una partícula en la que alguien se puede meter dentro, ¿sí? La idea sería ver qué tiempo mide la persona que está dentro del mesón. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ahora, si retomamos el ejemplo de la paradoja de los gemelos, que acá también es aplicable, ¿cómo va a ser el tiempo que mide la persona que está dentro del mesón si el mesón está viajando a una velocidad mucho Más corto. más corto? Porque está viajando a una velocidad muy alta. Entonces, el tiempo que él va a medir es más cortico que el que medimos nosotros desde acá. ¿Vale? Entonces ya sabemos cuál es el tiempo de cuál. El tiempo que me están dando ahí es el tiempo que se mide desde un marco de referencia como en el que estamos nosotros, que estamos, entre comillas, estáticos con respecto a la Tierra, en reposo. Entonces, ese tiempo es el que vale 6 por 10 a la menos 6 segundos. Ahí está. El tiempo contraído en este caso es el tiempo propio, y es el que nos están pidiendo calcular. La velocidad de ese sistema es de 0.95 veces, según la vemos nosotros, y vamos a calcular esa contracción del tiempo, ¿sí? Entonces, el tiempo contraído, que es el que mide la persona que está dentro de la partícula, es igual al tiempo que medimos nosotros de que vive esa partícula sobre el factor de Lorentz. De ahí simplemente, pues, reemplazamos. ¿Listo? Acá reemplazamos simplemente los valores. Acá está la velocidad a la que viaja la partícula. En el resultado vamos a obtener que es de 1.87 por 10 a la menos 6 segundos. Ese tiempo es menor o mayor al que se tenía según lo medimos nosotros. ¿Cómo es esa cantidad? ¿Menor o mayor a la inicial? Menor. Es menor. Lo que concuerda con la premisa que dijimos. El tiempo que va a percibir la persona que está viajando dentro de esa partícula a una velocidad muy alta es más cortico que el que percibimos nosotros. Bueno, ahora, ¿por qué carajos entonces es capaz de llegar una partícula que en teoría el tiempo no le alcanzaría para llegar desde la atmósfera hasta la Tierra? ¿Cómo es que carajos sí llega? Y es por el segundo efecto relativista. ¿Cuál es? Se contrae el espacio, ¿no? Contracción del espacio. Entonces, la persona que va a estar dentro de la partícula, viajando a toda esa velocidad, hagamos cuenta que va a chocar contra el suelo. Él observa que la distancia entre el suelo y él se acorta. Y por eso, así viva ese poquitico de tiempo, alcanza a llegar a la superficie terrestre. ¿Sí me hago entender? Señor. Es una cosa bien loca, pero así es. Un electrón tiene una energía cinética 5 veces mayor que su energía en reposo. Su energía cinética. Encuentra la energía total y la rapidez de la partícula, que en este caso es un electrón. Esto es bien simple, sencillo. Y es, bueno, vamos a partir por partes. ¿Cómo consigue la energía total? Con la sumatoria de todas las energías. Exactamente. ¿Esas energías son qué? Cinética, potencial. Cinética más la del reposo. ¿Listo? Ahora, acuérdense que acá vamos a hablar de una energía del reposo. ¿Listo? Entonces es cinética más la energía del reposo. La energía del reposo del electrón ya dijimos nosotros que es característica y la conocemos, ¿sí o no?
Sí, señor. Ahora, aquí me dicen que la energía cinética es 5 veces ese valor. Significa que conozco la energía cinética y conozco la energía de reposo. La sumo y esa es la energía total, ¿vale? Eso es lo que se tiene acá. 5 veces la energía de reposo. Bueno, en la solución, la energía es igual a la cinética más la energía de reposo. La cinética vale 5 veces la energía de reposo. Por lo tanto, la energía total vale 6 veces la energía de reposo. 6 veces la energía de reposo. Como yo les dije, ese valor es de 0.511 megaelectronvoltios. Ahí ya está resuelto. Multiplico eso por 6 y ahí está. Simplemente que acá pues coloqué de manera como más explícita, lo dejé en Julius, pero eso depende de cómo les pidan a ustedes la respuesta. ¿Me hice entender? Señor. Sí, señor. Ahora dice, ¿cuál es la rapidez? Entonces la rapidez es fácil calcularla por aquí, con esta expresión de que está acá. Ya tenemos la energía total. Pues yo parto de esta ecuación de aquí y lo que voy a hacer es a despejar la velocidad que está metida acá abajo en este radical. La energía total vale 6 veces la energía de reposo. Lo que puedo hacer es reemplazarla acá de una vez y despejar. Yo lo hice por una manera como un poquito más larga, pero yo creo que ya me entendieron porque uno de los ejercicios que ya hicimos se resolvió así. Acá lo que yo hice fue dejar la energía indicada y a la energía la pasé a dividir acá y a este radical lo pasé a multiplicar acá. ¿Sí lo ven? El radical estaba dividiendo, lo pasé a multiplicar. Y la energía que quedó multiplicando la pasé a dividir y la expresión queda de esta manera. ¿Sí se ve? Sí, señor. Ajá. La energía la dejé indicada. Ahorita se van a dar cuenta que pues en últimas es la misma vaina. Despejando la velocidad elevo al cuadrado, luego paso un término a que sea positivo, luego el otro pasa a ser negativo. Bueno, despeje normal. La velocidad de la luz y saco raíz y me queda de esta manera. Yo ya conozco el valor de la energía. Es 6 veces esta energía que está arriba. Entonces, reemplazo eso. La energía del reposo se va a simplificar y me va a quedar simplemente un sexto. Un sexto al cuadrado, le quito la unidad de esa cantidad, saco la raíz y me da 0.98 veces la velocidad de la luz. ¿Sí me hice entender? Obviamente yo lo estoy haciendo acá como quien dice, muy por encimita, les explico lo que es clave, pero esto ustedes se tienen que sentar y hacerlo con la paciencia del caso, habiendo notado lo que yo les di como clave, ¿sí? Lo que era más importante de identificar. Y pues practicando también la que es descripción de procedimiento, para que cuando lo vayan a hacer de pronto en el parcial ya sepan hacerlo. Dice este otro. Encuentre la cantidad de movimiento de un protón en unidades de megaelectronvoltio sobre velocidad de la luz, suponiendo que su energía total es del doble de la energía en reposo. Entonces vamos a hacerlo aquí con alguien para hacerlo más dinámico. Había alcanzado a haber hecho eso con todos. Ana María. Ana María. Señor, Pensé que no había venido. Ana María, tengo un favor, lea ese ejercicio y me dice por dónde debería empezarlo a resolver. ¿O qué debería hacer yo con eso? dice, encuentra la cantidad de movimiento de un protón en unidades de MeV, suponiendo que su energía total es el doble que su energía en reposo. M significa mega y usted lo tiene anotado allá en sus apuntes, ¿sí o no? No, profe, la verdad no. ¿Y entonces qué está haciendo? Cuénteme. ¿Ustedes qué hacen mientras ven mi clase? Ana María, ¿usted qué hace mientras tanto? En este momento, la verdad, estoy haciendo almuerzo, profe. Ay, Mientras ay, escucho ay. su clase. Me preocupa profundamente porque yo hice una advertencia al inicio de la unidad y yo les garanticé que si ustedes no están acá 100% no me van a entender. Y es algo que es evidente. Le acabo de preguntar qué es eso y no me dijo. ¿Cierto que sí, Ana María? Sí, sí, señor, yo sí escuché su advertencia. Entonces estaban advertidos. Ya de pronto en la evaluación no se ven muchos golpes de pecho, ya sabían por qué era. ¿Listo, Ana María?
Sí, señor. ¿Qué debería hacer entonces yo con este ejercicio? A ver, cuénteme. ¿Yo? ¿Sí? ¿Qué hago yo con eso? No, profe, la verdad no sé. Yo con ustedes cuando tengo el parcial. Ay, eso les iba a decir. ¿Alguno de ustedes tiene la fecha del parcial? Yo no la he encontrado en ningún lado. Yo vi un 8, ¿no? ¿Es de hoy en 8? Profe, de hoy en 8. Poder, es de hoy en 8, maestre. ¿Tienen la resolución para que me hagan el favor y me la envíen por el grupo? Yo no les he enviado notificación porque yo no la tengo ni en el plat ni me ha llegado el correo. Generalmente es igual que los primeros previos. Pues como el primer previo fue en la primera semana, pues imagino que también acá. Eso que no sé, Pues- no lo acomodaron. Ellos para eso aparece en el 16. No está. Entonces, no es siempre la primera semana porque con los otros grupos pasó al revés. Varios grupos me los cambiaron para la segunda semana. Y ahorita tengo las 2 semanas completicas de parciales. Entonces no ese es el criterio. Tocas por la resolución. Pero si tienen por ahí alguien la resolución, hágame el favor y me la pasa. Si ya conocen la fecha, pues listo, es de hoy en 8. Entonces yo luego les envío la notificación. Entra, unidad 2, 3 y 4. Todo esto que estamos viendo. Ya se la mando por el grupo, profe. ¿Cómo? El horario de segundos previos. Para nosotros ¿Ya lo los enviaron? sistemas. Ya se lo envío. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, resolucionemos este ejercicio, igual ahorita miramos qué pasa ahí. Bueno, acá me están hablando de que encuentre la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es una P que les mostraba yo allá, que significa masa por velocidad, en términos generales. Pero acá estamos hablando de relatividad. Entonces aparece el factor de Lorentz pegado a esa expresión. Entonces me dice que consiga esa cantidad de movimiento de un protón y que lo escriba en megaelectronvoltios sobre velocidad de la luz. Esa es una unidad característica de momento para estos casos. Suponiendo que la energía total es del doble de la energía en reposo. Primero, la energía en reposo, como es una partícula fundamental, la conocemos. Vale 938 megaelectronvoltios. ¿Claros hasta ahí? Señor. Listo. Quiere decir que tengo la energía del reposo. Y me están diciendo que la energía total vale el doble de eso. Quiere decir que conozco energía de reposo y conozco la energía total. Y me están preguntando por cantidad de movimiento. Esas 3 cositas aparecen en una ecuación que yo les mostré. Es esta ecuación. ¿Cierto que sí? Señor. Sí, señor. Señor, Bueno, entonces resulta que de esta ecuación ustedes tienen que despejar ese el momentum. Pues sencillo. Pasan esta energía de reposo al restar al otro lado y empiezan a hacer un despeje muy normal, teniendo en cuenta de que la energía total es 2 veces la energía del reposo. Entonces, al tomar esta ecuación y despejar el momentum, tengo acá la energía total menos la energía del reposo. Como la energía total está escrita en términos de la energía del reposo, fíjense lo que va a suceder ahorita. Acá la dejo indicada, normal, no hay ningún problema. O la puede uno resolver desde acá, como quieran. Pero yo la dejé acá indicada y acá pues la raíz está adentro. Para cuando yo reemplace el valor o la equivalencia de la energía total en términos de la energía de reposo, ustedes van a observar que aquí está la energía del reposo al cuadrado y aquí está el cuadrado. Sacando este 2, me queda dentro de la raíz un 4. Factor común de la energía de reposo que, como está el cuadrado, sale del radical simplemente siendo la energía de reposo. ¿Sí me estoy dando a entender con el álgebra del caso? factor común, caso 1. Sí, factor común y pues aquí queda un 3, luego la velocidad de la luz también sale, queda un raíz de 3 acá. Bueno, ustedes simplemente lo resuelven. Yo creo que eso no es un ejercicio muy complicado que digamos. Pero yo creo que sería mejor resolver esta resta desde aquí. Si tengo que la energía de total es igual a 2 veces la energía del reposo, la elevo al cuadrado, me queda 4 veces la energía del reposo al cuadrado, menos una energía del reposo al cuadrado, me quedan acá 3 energías del reposo al cuadrado, ¿cierto? Y de ahí despejo y voy a llegar al mismo lado. Vale, ¿sí me hice entender ahí? Y ya, ahí está resuelto el ejercicio, porque esta energía de reposo para el caso del protón es 938 megaelectronvoltios.
lo multiplican por raíz de 3 y ese resultado queda igual a megaelectronvoltios sobre la velocidad de la luz. Y listo. La velocidad de la luz queda indicada. ¿Vale? Dudas, preguntas, inquietudes. Hablen ahora. No, profe, ninguna. Bueno, si con ustedes yo tengo el parcial de bien 8, ya ahorita les acabo de enviar la notificación, verifico. Y listo, señores, entra hasta acá. Mi recomendación es que reproduzcan esto lo antes posible. Voy a ver si les alcanzo a colocar el taller, pero si no les alcanzo a colocar el taller, igual lo tienen que hacer, porque esa es la manera en la que ustedes van a estudiar para el parcial. Voy a revisar, porque pues el taller que les coloqué está para mañana. Les podría colocar el otro también para mañana, pero de noche, de mañana a noche, si ya enredándome. Bueno, preguntas. No, profe, claro, para la próxima semana el parcial, las unidad 2, 3 y 4, hacer el taller para mañana y que para dentro de 8 días te va a colocar también el taller. Sí, váyanlo adelantando porque igual tienen que estudiar para el parcial y lo mínimo es reproducir Aunque, todo profe, esto. si no coloca el taller, pues será mucho mejor porque es que la otra semana son parciales y usted sabe que es duro. No, sí. Profe, lo voy a sacar. La misma vaina. Si ustedes van a estudiar esta materia, tienen que hacer estos ejercicios. O sea, ya los tienen hechos porque sí. ¿Sí me estoy dando Sí, cuenta? profe, es que es diferente cuando uno como que lo hace así con calmita, con colorcito. En cambio, cuando uno va a estudiar, uno lo hace digamos, a la matacho. ¿Qué? La misma vaina. Profe, ¿y cuál es el Bueno. taller? O sea, ¿sería siendo la unidad 4? Sí, se haría hacer la unidad que hace falta. Todos estos ejercicios que expliqué en clase, más los que explicamos ahorita, desarrollados. Bueno, en todo caso, yo ahorita reviso. Desde onda Confirmo la- electromagnética hasta acá. Sí, Listo. entran 3 unidades, 2, 3 y 4. Nos vemos entonces. Profe, hasta luego. Profe, solo-